En el día de hoy te traigo 50 foreshadowings de Eiichiro Oda en One Piece que nos volaron la cabeza a todos. Realmente no tengo mucho que decir sobre el vídeo, solamente que estos vídeos llevan muchísimo trabajo, así que agradezco muchísimo un like y una suscripción. Y también que me dejes en los comentarios qué estás haciendo mientras escuchas este vídeo, que ya sabéis que cuando pongo vídeos largos me gusta saber qué hacéis para tenerme de fondo. También recordar que si quieres apoyar el canal de manera voluntaria acompañándolo de una teoría o pregunta o lo que quieras, en el comentario fijado tienes un link de PayPal en el cual puedes depositar de manera voluntaria la cantidad que quieras. Y ahora sí, me callo y te dejo con el vídeo. El primer foreshadow implica directamente a Don Quijote do Flamingo, quien a pesar de ser un villano muy bestia y todo, pues lo queremos muchísimo y tal, pero también es un poco travieso, porque nos puso aquí una especie de pista, de spoiler, de esas cosas que hace Eiichiro Oda bastante fuerte. Y es que lo vemos hablando directamente con el señor que lleva la casa de subastas de Sabaody, y lo vemos hablando con él y está diciéndole el tema de las subastas y tal, y Doflamingo suelta un diálogo que en su momento no se llegó a entender bien, pero luego cuando llegamos a Punjazar lo entendimos perfectamente. Y es que Doflamingo menciona que ahora el tema de vender personas y eso sí, ok, está bien, pero ahora lo que se lleva son las Smiles. Y en ese momento, claro, cuando yo leí Smiles y cuando todos leímos Smiles, ninguno imaginábamos, porque era imposible, saber que se iba a referir a esas frutas que más adelante veríamos. Y es que en su momento entendimos como que se referían directamente a que lo que se llevaba eran las sonrisas y que era algún tipo de metáfora o algo así, con alguna cosa que no éramos capaces de entender. Y es que más adelante, en el arco de Punjazar, se nos revelaría que las famosas Smiles que menciona Doflamingo son una cosa física, una cosa tangible, y son unas frutas que son creadas artificialmente y que tienen que ver con el tema de los animales, que te otorgan la capacidad de un animal, al menos en parte, para tu cuerpo. Y también nos damos cuenta y se nos revela que quien lleva directamente todo el mercado de las Smiles es directamente Doflamingo. Por eso la frase que dijo hace tantísimos capítulos en el arco de Sabaody, diciendo que ahora lo que se lleva son las Smiles, y entendiendo que por eso se ha puesto como el máximo exponente de estas y como por eso está dirigiendo toda la red esta de fumada, de narcotráfico de Smiles por todo el mundo, y que está haciendo una auténtica barbaridad, sobre todo nutriendo al ejército de un Yonko como lo es Kaido. Así que Oda nos colocó otra vez una pista que era imposible de entender. Otra pista que nos colocó Eiichiro Oda y que en su momento causó, recuerdo yo, un revuelo espectacular. O sea, causó muchísimo revuelo, pero entendíamos que quizás era un fallo de Oda, quizás era algo que no entendíamos bien, quizás era un error nuestro, quizás era una mentira, quizás era una exageración. Era un diálogo que tiene el mismo Momonosuke en el arco de Zou, y es que están hablando de no sé qué, de Roger y tal, y Momonosuke dice que él conoció a Roger hace 20 años. Y en ese momento, claro, cuando lo vimos nos quedamos así y dijimos: Momo, tienes 8 años, no puedes haber conocido a alguien hace 20. Por tiempo esto es imposible. Claro, en ese momento entendimos que era una exageración de Momo, que era simplemente quizás un fallo, que quizás era una manera de decir que lo había conocido, pero realmente era que había escuchado hablar de él. Quizás también podía ser el tema de Momonosuke una manera de decir que había estado con él, que había estado con Roger y tal, pero que era una mentira y que simplemente era un engaño para como darse aires de grandeza y sentirse importante, porque bueno, es un niño, los niños a veces dicen mentiras y tal, pero bueno, no le llegamos a dar demasiadas vueltas a este aspecto, hasta que llegó el arco de Wano y se nos reveló una de las mayores fumadas, porque es que si lo pensáis, es que de verdad es muy grande. Y es que se nos reveló que existían los viajes en el tiempo y que Momonosuke era un viajero del tiempo y que había viajado al futuro 20 años y que efectivamente había estado en el barco de Roger y conoció a Goldie Roger, demostrándonos que esta afirmación de Momonosuke no era una mentira, era una realidad, y que Oda está mal de la cabeza y que también nos pusieron una fumada. Es que de verdad, o sea, pensad que hay viajes en el tiempo en One Piece, aunque sea solo para el futuro, al menos de momento. No sé si habrá para el pasado, pero es que es una fumada, claro, ¿cómo íbamos a acertar eso? Aún así hubo gente que lo propuso y decíamos: venga, viajes en el tiempo, estás colgado.
pues no estabas tan colgado. Y ahora vamos con un aspecto curioso de nuestros amigos los revolucionarios. Y digo amigos porque no me gustaría tener como enemigo a esta gente. La cuestión es que durante muchos capítulos, durante la revelación de los mismos revolucionarios, veíamos que tenían ciertas ayudas, que tenían ciertos repartidores, por así decirlo, que eran los mismos cuervos, ya que les hemos visto cómo les traen periódicos, cómo incluso llevaron a Sabo y a Koala volando, saliendo de Dressrosa. Y en ese momento vimos los cuervos y dijimos, hostia, qué curiosidad, ¿no? Que se lleven con los cuervos y tal, y que sea tan exagerado. Y en ese momento incluso se teorizó si había alguien capaz de domesticarlos o algo así, o era una capacidad nata de alguien del ejército de los revolucionarios. Y más adelante, bastantes capítulos más adelante, durante el arco del Reverie, se nos presentó a Karasu, quien directamente parece tener una fruta que es capaz de convertirle en múltiples cuervos, crearlos, controlarlos. No sé exactamente qué es esta fruta, o sea, no se nos ha explicado, puede ser mil fumadas, pero la única cosa clara es que Karasu es el responsable directo y el culpable de todo el tema de los cuervos en el ejército revolucionario. O sea, una auténtica locura. Oda nos va poniendo los cuervos ahí, que tú te quedas un poco loco, y luego dice, no, si este personaje que he presentado 300 o 400 capítulos después es directamente el que los lleva. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Y nosotros, no, Oda, no. Y ahora vamos a ir con uno de los famosos color spread. Ya sabéis que Oda muchas veces cuando va a empezar un capítulo y tal, cada tanto tiempo va haciendo un dibujo que no es una portada, no es una portada que tenga una historia, pero hace un dibujo de algo de One Piece y tal, y bueno, va ocultando según qué cositas por allí. Ya veréis, si hago más partes vais a ver que hay un montón de fumadas, pero esta me parece súper curiosa, y es que en el capítulo 310, repito, 310, se nos presenta este espectacular color spread. Este color spread que, si lo estáis viendo, ya vais a entender a qué me refiero, y es que, como vemos, se está haciendo un spoiler muy grande de la transformación de Momonosuke en ese dragón gigantesco. Y es que es prácticamente idéntico, y lo peor de todo no es esto, sino que también vemos que tienen un atuendo, digamos, que podría ser un atuendo que podrían llevar en Wano. Obviamente no es el mismo, pero podría ser un atuendo perfectamente que pudieran llevar en el arco de Wano. Y ya para rematar, este color spread tiene todavía muchas más cosas. Y es que vemos que Luffy en el traje lleva también una cosa muy bonita, y es que lleva el símbolo del clan Kozuki. Lleva el símbolo del clan Kozuki en el capítulo 310. Estamos mal de la cabeza todos, de verdad. O sea, no tiene sentido. Y ahora vamos con una curiosidad que incluye a nuestro pana Trafalgar Law, y es que directamente en su flashback vimos algo que fue un spoiler muy grande, ya que durante el tema de lo que está pasando con Corazón, que está Law metido en un baúl y tal, que está escondido y que está tapando el sonido de Law y tal, pues vemos que Corazón dice que Law ha conseguido escapar, y justamente se dice, vemos que Búfalo aparece y dice, oye, que la marina ha salvado a un niño, y en ese momento Doflamingo piensa obviamente que es Law. Y esto parecería una simple tontería, sí, salvaron un niño y punto, ya está, ¿no? No hay más. Pues sí que hay más, porque parece ser que este tío, y es que está 100% confirmado, que era el mismo X Drake, hijo de 10 Barrels, que era un señor que vimos allí también, que Doflamingo tuvo una especie de, bueno, tuvo una especie de pelea, tuvo que quería la fruta y tal que tenían ellos y tal y tal y tal. Pues vemos directamente que X Drake era el niño ese que se salvó. O sea, vemos como directamente el pasado de Law, el pasado de X Drake se conectan. Vemos como gracias a que X Drake estuvo por ahí, le salvó la vida indirectamente al mismo Law. O sea, una auténtica barbaridad, una auténtica locura, y me parece espectacular cómo Oda, no teniendo necesidad de meter a X Drake por ahí, decide meterlo y luego presentarte no solo eso, no solo que era X Drake, sino que como fue salvado por la marina, a día de hoy es uno de los capitanes, o uno de los que manda, o uno de los que está metido dentro de SWORD, la cual es una rama secreta de la marina. O sea, qué fumada, tío. O sea, por meterlo ahí, por hacer que le salven, ha acabado siendo de SWORD, ayudando a la alianza. Muy loco. Y ahora vamos con otro foreshadow por parte de Oda con Momonosuke. Y es que vemos que acaba el arco de Punjazar, vemos que ya está más o menos todo solucionado, vemos que van a hacer el típico banquete o la típica comida que hacen al final de todos los arcos. Y es que vemos que Sanji está haciendo, bueno, como tienen ahí mucho frío porque están en la parte helada de la isla, hace una especie de guiso y tal, y se lo ofrece a todo el mundo. Y vemos que Momonosuke no quiere comer.
vemos que no quiere comer y él pone la excusa de que no tiene hambre porque es un samurái, pero esto claramente no era así y era una pista, y es que Oda nos estaría diciendo que no quería comer un guiso hervido precisamente porque su padre murió hervido de la misma manera, y es obvio que para un niño que ha visto como su padre es hervido en una olla no quiera comer esos platos, porque para Momonosuke hacía relativamente nada que Oden había muerto, porque recordemos que había viajado en el tiempo, por lo cual esto es una auténtica fumada muy grande, pero me parece espectacular como Oda, simplemente poniéndonos dos detalles, poniéndonos dos paneles, ya nos quiere representar todo el miedo que tiene Momonosuke para explicarnos la historia del gran Kozuki Oden. ¡Qué barbaridad! Y ya vamos con foreshadow, y es que vemos a Zoro hablando con Sanji cuando están entrenando directamente al Grand Line, cuando están cruzando la Reverse Mountain, y vemos un momento en el que Zoro dice que nunca ha visto un barco que pueda subir una montaña, a lo cual Sanji dice que él sí, ha visto barcos que puedan subir montañas. Y es que luego, más adelante, veríamos que justamente el ejército del Yerma tiene esos barcos que son como unos caracoles, babosas o lo que sea, que son capaces de subir montañas. O sea, Oda te pone algo en el capítulo 100 y pico, no recuerdo qué capítulo era, y luego en el capítulo 800, 900 o por allí, directamente te pone a este tío, te pone a esos barcos babosa que hace que están subiendo la montaña cuando no tenía por qué ponerlo. O sea, ¿qué clase de enfermo mental es este tío? Que te pone un detalle de, ah, sí, yo he visto barcos subir las montañas, y luego 1000 capítulos después te dice, no, los barcos aquí están, ¿qué pasa? Es un diálogo de mierda que nadie se acordaba y lo he vuelto a poner. ¿Algún problema con esto? Yo, de verdad, o sea, esto... la mente de Oda es para que la estudien en 7 universidades distintas. Este es uno de los que más me gusta a mí, o sea, esto es uno de los que me pareció más llamativo, me pareció muy bien situado y muy bien plantado, y es que cuando estamos acabando el arco de Thriller Bark tenemos a Lola que le da la tarjeta de la Vibrecard a Nami y le dice, oye, escúchame, mi madre es una pirata muy fuerte del Nuevo Mundo. Si tenéis algún día problemas, avisadle que os va a ayudar. Eso último, pues era un poco mentira, ¿no? Pero esta pirata tan poderosa, esta pirata que decía a Lola que era su madre y que era una pirata muy fuerte y tal, sería revelada en el Nuevo Mundo, efectivamente. Y es que sería nada más y nada menos que la Yonko Big Mom, que si bien no les ayudó, más bien todo lo contrario, al final fue una cosa espectacular de Ichiro Oda, porque gracias a la Vibrecard de Nami, bueno, pues pudimos salir un poco más airosos de lo que fue todo el tema de Whole Cake y todo eso, y fue una muy buena manera de conectarnos dos arcos, introducirnos los personajes e introducirnos sobre todo toda la trama de los hijos de Big Mom, toda la trama de Lola, toda la trama de la Vibrecard luego. O sea, me parece que fue un foreshadow de los más buenos y un foreshadow que conecta un montón. Ya me dirás tú, Thriller Bark hasta dentro de 2 años después Whole Cake, o sea, muy bien tirado. Ahora también te digo, Lola podría haber avisado a Nami de que a lo mejor la relación con su madre no era la mejor del mundo. La portada del número 25 de One Piece, sí, 25 por el... Te la hinco, no lo voy a decir por si yo que sé, a lo mejor a YouTube no le hace mucha gracia. En la portada del número 25 vemos que aparecen, bueno, un par de personajes que son, bueno, Shanks, Kurohige, Luffy, Buggy, una cabra, un señor que no recuerdo quién era. Y es que más tarde, en el capítulo 1053, Oda decidiría que todos estos personajes iban a ser Yonkous. Y es que los pone el hijo de su madre en el mismo orden. Pone a Buggy arriba a la izquierda, Shanks arriba a la derecha, Kurohige abajo a la izquierda y Luffy abajo a la derecha. O sea, es espectacular este foreshadow porque el cabrón encima puso una cabra en medio, entiendo yo, como simulando lo del Goat, ¿no? O sea, el Goat es Greatest of All Time, creo. Pues Goat es cabra en inglés y se hace mucha referencia a tal. O sea, entiendo yo que lo de la cabra puede ir por eso también, aunque obviamente sí, la cabra está el tema del meme de las recompensas y tal y tal y tal. O sea, entiendo yo que esto podría ser una buena referencia y tal. Luego pone un señor random que ahí no sé quién es, que a lo mejor es una referencia al mismo Oda, en plan, o la he liado, otra vez. Oda lo hizo de nuevo. Sí, Goda. Nah, ya me ven 7 añitos haciendo un foreshadow de que Buggy dijo que sería el rey de los piratas cuando realmente sea el rey de los piratas. Bueno, ya sabéis que yo creo que puede llegar a Laugh Tale desde hace mucho tiempo, o sea que esto ya, a saber. Si es que nos tenemos que ir hasta el arco de Punk Hazard, sobre todo en la parte, sí, ya más tirando a la parte del final,
Y vamos con un personaje que es Kinemon. Y es que si bien en la otra parte os comenté que había un foreshadow de Momonosuke con el tema del guiso y todo ese hervido, pues también hay otro por parte de Kinemon que sí que está muy relacionado con Kaido. Y es que lo vemos todo el arco que se ensaña con el dragón de Vegapunk. El dragón ese verde se ensaña todo el rato con él, le tiene como muchísima rabia por ser un dragón, le pega muchas patadas, lo vemos como muy enfadado, y eso es algo que no acaba de entenderse del todo bien en su momento, y acabamos de sospechar en plan, ¿por qué le tiene tanta rabia al dragón y tal y tal? Y es que más tarde se nos revelaría, muchos capítulos después, que Kaido, la persona que sometió a la tierra de Wano, que mató a su maestro Oden y que mató a todos, o a la mayoría de la parte de los amigos de Kinemon y tal, y que los maltrató durante años, tenía la fruta de nada más y nada menos que un dragón, que si bien era de tipo oriental y no de tipo occidental, no dejaba de ser un dragón. Eso explicaría perfectamente toda la rabia que tenía Kinemon con ese dragón. O sea, una odada, lo que yo llamo una odada, que es hacer un foreshadow espectacular. A mí me parece muy bien porque de Kaido hay unos cuantos foreshadows muy bestias. De hecho en los siguientes vídeos los vais a ir viendo, y es que me parece brutal cómo hizo para meternos por ahí que Kaido tenía la fruta del dragón. O sea, muy bien tirado, o sea, goda. Vamos con el siguiente, y es que nos vamos a uno de mis arcos favoritos. Nos vamos a Skypiea, a uno de los arcos más infravalorados en la historia del anime en general. Y es que nos vamos a ir con un momento, y es que hay un momento en la pelea de Luffy contra Enel, que bueno, que parece que la isla va a ser destruida por el ataque de Enel y tal, y vemos a Connie, o sea, vemos a Connie que le pide a Dios que salve la isla del cielo. O sea, vemos a esa niña que le pide a Dios que salve la isla del cielo. Y tú dirás, bueno, Zeira, ¿dónde está el foreshadow? Y es que más capítulos después, no recuerdo, 1040 y pico, no sé qué capítulo era, vemos que Luffy efectivamente tiene la fruta de un dios. O sea, el mismo que tiene que salvar la isla, que la salva a Luffy, ya era un dios, porque tenía la fruta de Nika, que era el guerrero de la liberación y tal y tal y tal. Y de hecho la apariencia de Nika en la original, digamos, que iba con el palito este y tal, que no es un palito, tiene un nombre, ¿no? No sé cómo se llamaba ahora. Una lanza, eso, una lanza. O algo así. Pues parece que es un Shandian, o sea, tiene toda la pinta de ser un Shandian. Los Shandians que ahora estaban en el cielo, por lo cual ya tienen muchísima relación. Y esto a mí me parece brutal, me parece un guiño muy fuerte por parte de Oda con todo el tema del dios, y que luego nos revelen esto y tal. Y seguro que hay muchas más en la obra, seguro que me las ponéis en los comentarios, porque yo ahora mismo no caigo. Y ahora vamos a ir con uno que también se ha revelado en el capítulo 1053 del manga de One Piece, y es el de Green Bull. Y es que Green Bull en su presentación vemos que nos dicen que no come, vemos que dice que lleva 2 o 3 años sin comer y tal, y no sé qué, y lo vemos ahí un poco como diciendo, oye, pues no voy a comer pues porque no me apetece, porque no me hace falta. Y en ese momento nos quedamos un poco locos todos, en plan, ¿por qué está diciendo esto y tal? Se hicieron muchas teorías al respecto. La teoría de que tenía la fruta de las plantas y no comía por el tema de la fotosíntesis y tal. Yo pensé que Oda le iba a dar una vuelta incluso, y dije que tendría la fruta a lo mejor de un reptil o de un... sí, de un reptil o algo así y tal, ya que hay reptiles que pueden estar años sin comer y que se van a tomar el sol, como estaba tomando el sol en la aparición de Green Bull. Pero Oda dijo, pues le voy a dar una vuelta a esto. ¿Va a tener la de las plantas? Parece que sí, no está confirmada, pero va a ser totalmente diferente. Y es que no va a hacer directamente la fotosíntesis. Lo que va a hacer es sacar raíces del suelo, enchufársela en el pecho a sus víctimas y chuparles todos sus nutrientes y tomárselos él. O sea, él no come, él literalmente usa las raíces para nutrirse. Me parece espectacular, me parece brutal, porque uno de los motivos que yo daba para mi teoría del tema de que fuera un reptil y tal, es porque llevaba mucho tiempo diciendo que este tío iba a ser un psicópata. Y es que no me encajaba con el tema de la fotosíntesis y tal, porque me parecía algo como un poco... poco vistoso de manera sangrienta. Y sobre todo el tema del caimán y tal, pues obviamente era bastante más sangriento. Pero esto, pues, oye, que salga una raíz del suelo, te la ensarta en el pecho y te chupe tus nutrientes, pues sí que me parece bastante bestia y me gusta bastante. O sea que otra más de Oda. También nos tenemos que ir a Punjazar. En Punjazar no sé qué le dio a Oda, pero le dio por hacer 1000 foreshadows. Y es que este es uno que ha estado encubierto hasta el arco de Wano ya a lo último. Y es que vemos en la aparición de Momonosuke y tal, que se transforma en un dragón y tal. Vemos que Luffy habla con él, le dice que debe tener los poderes de una Zoan y tal, y le dice que vuelva a su forma humana y tal y no sé qué. Y le dice Momo que él no sabe cómo hacerlo, que él no sabe cómo funciona. Y le dice, oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo hago para volver a mi forma normal? Y Luffy le dice,
Pues no lo sé, yo no soy una Zoan. Y es que Oda más adelante nos revelaría que sí, que Luffy es una Zoan. En el capítulo no sé cuántos, cuando se nos reveló la fruta del dios Nika y tal y tal y tal, se nos reveló que lo que queríamos que era la Gomu Gomu Paramecia, dijo no, es la fruta Zoan mitológica, Ito no mi mitológica, modelo Nika, no sé qué, no sé cuántos, 27. O sea, espectacular, o sea, Oda te pone ese panel que en teoría no significa nada, ¿no? Ah, no soy una Zoan, jaja, no sé qué, punto, ya está. Pues no, el tío tiene que meterte que es una Zoan y que no sé qué y que es... Es que no sé, tío, este tío está mal de la cabeza, de verdad, o sea, no tiene sentido. Que me parece la más rebuscada de todas y una que yo, de verdad, no tenía ni idea, ni siquiera me sonaba de nada, o sea, no me sonaba de nada. Y es que en el capítulo 151 del anime, en el manga no recuerdo cuál era, vemos la reunión de Shichibukais, esa es la primera reunión que vimos de los Shichibukais y tal, y vemos que llega, bueno, Doflamingo y está hablando con Sengoku, y vemos que lo primero que le dice Doflamingo es que estaba muy aburrido porque sus negocios estaban yendo muy bien, y en ese momento nos quedamos un poco así diciendo, bueno, pues negocios. Luego más adelante entenderíamos que por eso Sengoku se preocupaba, porque de hecho Sengoku le dice como que nunca es bueno que a un pirata como él le vayan bien los negocios, y es precisamente porque era el jefe del bajo mundo, porque era el Joker. O sea, esto ya es una locura, pero este no es el mayor punto de este foreshadow. Y es que os he dicho que tenía algo especial este foreshadow y que era medio 2x1. Y es que, seguidamente en la conversación, lo que le dice Doflamingo a la respuesta de Sengoku del tema de que no es bueno que le vaya bien, vemos que Doflamingo le dice que como le da a entender como que si quiere pelear o no sé qué y tal, porque Doflamingo pues se le va la cabeza un montón. Y vemos que después de esa frase le dice: estás manchando el nombre de Buda, almirante Sengoku. Esto es una locura, porque es una frase que no viene a nada. El tema de, estás manchando el nombre de Buda, podemos entender que Doflamingo a lo mejor tenía ahí un tipo raro de creencia religiosa por parte de Doflamingo y punto, ya está, no sé qué. No digo que el budismo sea raro, es una forma de hablar que tengo yo, que no se me malinterprete. Pues vemos a Doflamingo que dice el tema de Buda y tal y no sé qué, y es que más adelante entenderíamos por qué dice que está manchando el nombre de Buda, porque a Sengoku se le conocía como Sengoku el Buda, y porque en Marineford vimos que tenía la fruta de Buda. O sea, qué barbaridad, tío, es una frase, es que no tiene por qué meter esa frase, no tiene por qué meterla, la mete ahí y tal, y luego dice, no, pues vas a tener la fruta de Buda y no sé qué, no sé cuántos. O sea, son detallitos que a mí me encantan y yo no tenía ni idea, yo no me acordaba de esto, tío, yo no me acordaba, yo cuando lo he visto digo, pero vamos a ver, o sea, de verdad, me dejáis muy loco cuando me comentéis estas cosas, porque yo de verdad, me lo habéis comentado vosotros, yo no tenía ni idea. Y en los comentarios de ahora, seguro que voy a encontrar más. O sea, ya tengo ganas de hacer el siguiente vídeo porque son una locura. Y vamos con un foreshadow que directamente se encuentra ubicado en el capítulo número 1 y que fue revelado más allá del capítulo 1000. Y tiene que ver con la fruta de Luffy. Y es que cuando vemos que Luffy de niño se come la supuesta Gomu Gomu, más adelante vemos que uno de los que está viviendo en ese sitio donde vive Luffy, uno de los personajes que está por allí, ve a Luffy y dice que le nota diferente, que le nota como más alegre, que le nota como más feliz. Y Luffy dice que no está triste por haber perdido la capacidad de nadar, ya que ahora es capaz de hacer cosas mucho más divertidas. Y esto en principio lo lees y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero claro, es que en el capítulo 1000 fue revelado que Luffy tenía la fruta con el poder más ridículo del mundo, una fruta que literalmente le hacía reírse todo el rato y que no era la Gomu Gomu, que era la fruta con el poder más divertido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido la barbaridad de teoría que se puede sacar de aquí y la barbaridad de foreshadow que se ha podido sacar de aquí. O sea, me parece una auténtica barbaridad cómo Oda te pone en el capítulo 1 un detalle que nadie va a entender, porque es obvio que nadie va a entender ese detalle, y luego cuando pasan 1000 capítulos o cuando se te revela que hay algo raro con la fruta de Luffy, empiezas a enlazar y dices, hostia, pero es que esto nadie lo había visto en más de 1000 capítulos. O sea, hasta que no se nos empezó a dar indicios de que la fruta de Luffy a lo mejor no era la fruta que estábamos pensando, nadie había entendido que la fruta iba a ir por allí. O sea, me parece una auténtica fumada, me parece una auténtica barbaridad cómo se ha hecho todo esto. Y meter un foreshadow de más de 1000 capítulos con la fruta del protagonista es una locura. O sea, de verdad
es una maldita barbaridad. Vamos a ir directamente con uno que ocurre directamente en Lockdown, y es que vemos que Luffy desembarca en la isla, llega allí, vemos que se pierde un poco, camina por aquí, por allí, y vemos que se encuentra con Buggy, el cual está, bueno, medio camuflado y tal, pues para que no le reconozcan, y vemos que Luffy le dice, oye, ¿sabes dónde está el patíbulo? ¿Dónde fue que ejecutaron a Roger? Y Buggy le dice, mira, sí, está por allí y tal, y vemos que Luffy luego va y tal, pero aquí hay un foreshadow, y es que claro, nosotros vemos que Buggy le da la indicación y le da la ubicación del sitio donde murió Roger a Luffy, y esto no es porque Buggy lo supiera porque ha llegado allí hace un par de horas y ya lo hubiera visitado, o porque Buggy sea literalmente Google Maps. No, es porque vemos más adelante que Buggy estuvo en la tripulación del Rey de los Piratas y que Buggy vio la ejecución pública de Roger justo delante de sus narices, y que ya había estado, bueno, su nariz roja más bien, y que había estado directamente metido allí y que había llorado con la muerte de su capitán. Esto me parece un foreshadow muy sencillo, muy bien ejecutado, y sobre todo que es un foreshadow que te tienes que dar cuenta tú porque es algo tan simple que ni lo piensas. Realmente ves que Buggy le dice, sí, está allí, y entiendes como, vale, pues se lo dice y ya está. Pero claro, luego vemos que esto tiene un argumento detrás, y es que él había estado allí ya por la muerte de su capitán. Me parece una barbaridad. Y es que también tenemos que remontarnos a East Blue, incluso antes que Lockdown, y es que nos vamos a Arlong Park, ya que vemos que Zoro dice unas palabras que más tarde serían realidad más allá del capítulo 1000. De verdad es que es una barbaridad lo de Oda. Por eso os digo que esta es la mejor parte, o sea, es que hay un montón de cosas que son muy fumadas. Y es que vemos que Zoro dice que hasta que cumpla su objetivo, ni siquiera el dios de la muerte podrá matarlo. Y es que vemos que dice esto, pues básicamente por lo que había pasado con Mihawk, todo el tema de la trama con Kuina y todo eso, que Zoro iba a cumplir su objetivo y que ni siquiera el dios de la muerte le podría matar. Y es que más adelante, en el capítulo 1000 y pico, vemos que después de la pelea con King y todo el tema, después de que le haga efecto el daño que había producido por el tema de aquella cosa que se tomó de los Minks y tal y tal y tal, pues luego vemos que se le aparece literalmente la muerte, vemos que se le aparece la parca, lo que sería el dios de la muerte, intenta matarlo, pero luego vemos que Zoro está perfectamente bien, haciendo un foreshadow tremendo hasta Arlong Park, cuando dijo que ni el dios de la muerte le podría matar, plantándose el dios de la muerte y diciendo Zoro, no, no, crack, aquí te me piras, porque yo no me pienso morir. Es que, de verdad, o sea, no sé si es más God, Oda o Zoro, porque para burlar a la muerte, o sea, no sé, qué barbaridad más grande. Foreshadow, y es que nos remontamos al capítulo 134, y es que vemos que Vivi dice que conoce a Wapol de cuando fue con su padre a cierta reunión de reyes. Vemos que Vivi dice, oye, pues este tío me suena, yo creo que lo vi y tal, y dice así, en una reunión de reyes con mi padre y tal, y nosotros decimos, oh, una reunión de reyes, bueno, ya está, simplemente eso. Y es que más adelante, ya por el capítulo, creo que en el 800, 900 o así, tendríamos el arco del Reverie, y es que se nos muestra realmente cómo es el Reverie por dentro, y sobre todo la importancia que tiene para el mundo, que es que se toman las decisiones de cómo va a funcionar el mundo, y sobre todo la importancia que tiene que el mismo Eve incluso actúa por ahí, el Gorosei también, vemos todo lo que se ha liado. O sea, me parece importantísimo porque se nos mete el tema de la reunión de reyes, que en principio pues parece algo bastante simple y bastante normal, y más adelante se nos mete el Reverie, que es el concepto político más grande metido en la fecha de One Piece, por tema de reyes y eso, sacando incluso al Gorosei o sacando a Im. O sea, qué barbaridad. Y como ya sé que algunos de vosotros me vais a decir, oye Zeira, es que si no hay más de 1000 capítulos o por ahí, si ya pasa del 100, el foreshadow no es tan bueno, porque claro, los foreshadows buenos son antes del 100. Pues nos vamos a un número que seguramente te guste, nos vamos al capítulo 69, porque el foreshadow que hay aquí es fuerte. Y es que vemos que se están dirigiendo hacia la villa de Nami, y se están dirigiendo sobre todo a pelear contra los Gyojin. Se están dirigiendo hacia el territorio de Arlong y después a Arlong Park. Y es que vemos, no recuerdo si era Johnny o Yozaku, siempre se me olvida cuál es el nombre de quién es quién, pero bueno, vemos que están hablando de los Gyojin, les están explicando quiénes son para que los entendamos los espectadores también, y vemos que mencionan a cierto personaje que aparecería mucho tiempo después y que se uniría a la banda. Y es que vemos que mencionan al Caballero del Mar, Jinbe, y es que mencionan a Jinbe en ese capítulo, que me parece una auténtica locura. O sea,
mencionan a Jinbe en ese capítulo. Pero qué barbaridad es esta, tío. En el capítulo 69 te mencionan a Jinbe y hasta que no llegan a Impel Down no te lo meten en la trama otra vez, ni siquiera aparece. Qué barbaridad más grande. O sea, ya directamente después de todo el tema de Jinbe, de todo el tema de Impel Down y sobre todo del todo el flashback de la isla Gyojin con Fisher Tiger, con todo lo que pasó con Arlong y tal, Oda te mete el guiño ahí en el 69 y te dice, oye, te pongo Arlong aquí, tal, Jinbe te lo pongo allí en Impel Down, luego te explico la relación entre estos más adelante y vete tú a saber lo que le queda. Y más tarde encima te une a Jinbe a la banda. Yo de verdad esto me parece una barbaridad. O sea, ¿hasta qué punto tienes la historia planificada? No solo para meter el nombre de un personaje, que ya me parece fuerte, sino para meterlo, decir que ha liberado a Arlong, que entender que por qué lo ha liberado más adelante, tal. O sea, una auténtica locura, de verdad, Goda. Y atención, que puede ser uno de los más fuertes. Los que no lo conozcáis, ya se ha hecho algo viral en la comunidad porque lo he comentado varias veces, pero los que no lo sepáis este dato, os vais a quedar loquísimos, y es que Sabo apareció en Lockdown. Y no, de verdad os digo, Shadow iba a decir, Shadow quién, el del Inazuma Eleven. Vaya crack, Tornado Oscuro, jefe. Sabo apareció en Lockdown, sí, tengo pruebas. Y es que en el capítulo 98 vemos que están intentando Buggy cortarle la cabeza a Luffy en una de mis escenas favoritas. Y vemos que en el público hay alguien raro. Hay alguien que lleva como una túnica, que lleva un sombrero de copa, que está entre la multitud y tal. Incluso vemos que es rubio. Y es que vemos que este personaje es efectivamente Sabo. Y yo sé que muchos me diréis, Zeira, este tío seguro que es Sabo. ¿Por qué sabes que es Sabo? Mira, la cosa es muy simple. Primero de todo, que el atuendo de Sabo no es un atuendo que veamos muchos personajes en One Piece llevándolo, ya que es bastante complicado. Y encima es rubio, por lo cual, oye, blanco y en botella, horchata. La cosa es que, claro, si tú te pones a pensar que Sabo está allí, dices, bueno, a ver, tiene que haber algún argumento más. Y es que, efectivamente, vimos que Dragon estaba en Lockdown. Ya me dirás tú qué hacía Dragon él solo en Lockdown por la carísima allí metido. O sea, lo lógico es que el segundo al mando del ejército revolucionario, el mismo Sabo, estuviera allí enfrente viendo cómo intentaban ejecutar a Luffy y todavía no se le habrían activado los recuerdos, pues porque Oda no quería que pasara y quería que pasara con Ace. Pero claro, es lógico que si Dragon está allí, estuviera Sabo también, y si vemos a ese personaje, es que ese tío es Sabo. O sea, yo de verdad estoy muy seguro que ese tío es Sabo, porque es un atuendo que no, o sea, no se parece nada a nada que hayamos visto, no encaja con ninguno de la plaza, es un atuendo distintivo, o sea, está a posta, me parece una auténtica locura. Vamos con un capítulo que nos dejó a todos muy locos y es la aparición de Duval. Recordamos el tema de que había la recompensa de Sanji y tal, que parecía un dibujo, que Duval tenía la misma cara y tal. Pues eso, a pesar de que es un forzado que me parece muy bueno y que seguramente comentemos en alguna parte de las que veamos más adelante, hay un foreshadow aquí que seguramente nadie se había dado cuenta, y es que en la aparición de Duval le vemos primeramente con una máscara de hierro. Le vemos con esa máscara de hierro y Oda la usa para ocultarnos su identidad. Y es que más adelante, en el flashback de Sanji que veríamos en Whole Cake, vemos que de niño, cuando estuvo encerrado, él tenía puesta una máscara de hierro. Y esto es un foreshadow de Oda porque al personaje que te pone como Sanji le pone una máscara de hierro para ocultar su identidad, que no sepas quién es, y más adelante te dice, te enseña que no por nada le ha puesto esa máscara de hierro que nunca más vuelve a llevar, simplemente para que tú veas que esa máscara de hierro fue importante incluso para el mismo Sanji. De hecho, hay ciertos paneles que le ven como que mira la máscara de hierro y como que se siente raro y tal, y eso ya es más interpretación, pero también puede haber cierta parte de foreshadow ahí en la mirada de Sanji, en cómo se nota que se siente frente a esa máscara. Pero esto a mí me parece un foreshadow clarísimo, porque te está poniendo a Sanji, digamos, en la versión mala y tal, y le vemos con una máscara de hierro, y luego más adelante vemos una máscara bastante similar también en la infancia de Sanji, cuando estuvo encerrado en su peor momento como niño. O sea, esto también me parece un foreshadow bastante top, y sobre todo ya las miradas de Sanji lo dicen todos sobre un personaje de esta hora que es muy querido, y sobre todo es porque ahora mismo está un poco dep, está un poco muerto, y es sobre este señor de aquí, el señor Ace. Y es que vamos a hablar sobre el señor Ace porque tiene
unos cuantos, pero hoy vamos a comentar uno en concreto, y es el de su collar. Si nos fijamos, aquí se puede ver perfectamente que tiene un collar, y no es que el cráneo del collar se parezca al de Onigashima, que eso podría ser otro foreshadow, pero bueno, tendré que investigarlo mejor para ver si realmente es así todo el rato. Voy a hablar del collar este famoso, el collar de las bolas rojas, que tuvo mucha importancia sobre todo en Marineford por cuando se le rompió el collar en la muerte y Shirohige agarró esa perla de... bueno, esa bola roja del collar de Ace, y ha tenido muchísima importancia a partir de esto. Pues el collar creo yo que puede ser un foreshadow bastante claro de la misma Dadan. Y es que si vemos el diseño de Dadan, vemos que también lleva un collar de perlas rojas. Yo le digo perlas, pero bueno, son bolas. Un collar de bolas rojas, y lo lleva puesto al igual que Ace. Y esto para mí puede ser una clara referencia del cariño que le llegó a tener Ace a Dadan, la misma Dadan al mismo Ace. Y también puede ser un foreshadow del personaje de Dadan, ya que recordemos que no la conocíamos hasta después de la muerte de Ace y después de que tuviéramos este flashback por parte de Luffy, en el que más tarde se nos incluiría a Sabo, por lo cual esto me parece una auténtica locura. Me gusta muchísimo este foreshadow, y yo, de hecho, es que me parece algo bastante claro, porque son los dos únicos personajes que yo conozco que llevan este collar y justamente tienen una relación muy estrecha, así que me parece muy guay. El segundo foreshadow trata sobre Jorge Oros, sobre Gold D. Roger y también sobre Monkey D. Garp. Todo el mundo recordamos perfectamente cuando estaba Roger metido en prisión y que Garp estaba hablando con él y le dijo Roger: oye, te tengo que pedir un favor, me debes un favor, cuida de mi hijo. Y Garp le dijo: ¿Cómo de tu hijo? Y le dijo: sí, tú me debes un favor, así que venga, te lo vas a quedar y sé que lo vas a cuidar porque eres buen pana, eres muy buena gente. Y al final Ace se lo quedó. Fíjate, Ace, de estar muerto, a aparecer en 2 puestos seguidos del vídeo este. Espectacular, enorme. Ace, has aparecido más muerto que vivo. La cuestión, que aquí hay un dato importante, y es que vemos que Garp se queda con Ace cuando no tenía por qué hacerlo. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué se queda con el hijo de Roger? ¿Es simplemente porque es buena persona o hay algo más? ¿Por qué está el tema este de que le debe un favor? Y es que más adelante nos enteraríamos que en la famosa batalla de God Valley hicieron alianza Garp y Roger, y muy posiblemente esto tenga relación directa, ya que en principio Roger no tenía por qué ir a atacar a Rox, ya que eso es una misión de la marina. Y es que esto podría considerarse una especie de favor por parte de Roger a Garp con ir a ayudarle a derrotar a Rox. Y sí, seguramente no es algo que Roger lo haya hecho para obtener algo a cambio, sino que seguramente tenía el mismo tipo de personalidad de Luffy, que es ayudar a sus panas o hacer lo que él considera que está bien y hacer lo que le apetece. Y en ese momento era pues reventar a Rox, cosa que en principio sí que sucedió. Pero esto también indicaría que por eso más tarde Garp se quedó con el mismo Ace, por el favor que le debía, y luego al final acabó teniéndole mucho cariño tanto a Roger como a Ace. Vamos a ir con el arco de Impel Down, pero vamos a ir con su estructura directamente. Todo el mundo conocemos los niveles de Impel Down, más o menos, pero hay uno que tenemos claro que debe ser seguramente nuestro favorito, que es el nivel 5.5, y no es para hacerte la rima de que por el culo te la hinco, que te la hago igual. Y es que en este nivel sabemos que era un nivel intermedio entre el nivel 5 y el nivel 6, un nivel que era extra y que estaba creado de alguna manera. Y es que aquí en este arco se nos dice una información muy interesante, y es que se nos dice que cierto Okama fue quien creó este nivel hace mucho tiempo y que lo pudo crear gracias a su habilidad. Y en ese momento dijimos: hostia, qué guay, han creado este nivel, tal, han creado Impel Down, y dan a entender que se pueden escapar cuando quieran. De hecho, Ivankov menciona en un par de ocasiones que si ya es momento de escapar, dando a entender que cuando les apetezca se pueden escapar. Y es que esto más adelante sería revelado por parte del mismo Oda y conoceríamos a Morley, el gigante Okama que tiene la fruta, que no sé exactamente ahora qué fruta es, no te voy a mentir, pero bueno, vemos que tiene la habilidad literalmente de moldear el suelo, moldear la tierra, hacer túneles y hacer huecos dentro del mismo suelo, cosa que vimos en Mary Joyce, por ejemplo, cuando se infiltran debajo del suelo y están allí tranquilamente. Por lo cual, esto me parece una cosa muy guay, porque vemos que se nos menciona esto en Impel Down y más adelante sabemos que Morley es quien creó el nivel 5.5 y que estaba preparado Ivankov ahí dentro para decir: oye, cuando les apetezca, me sacaré
sacarán porque viene Morley, hace así, me saca y ya está. O sea, para Morley, Impel Down es literalmente una guardería, puede entrar y salir como quiera. Bueno, el término guardería a lo mejor no es lo mejor porque se puede malinterpretar bastante, la verdad. Es una mala elección de palabras, de hecho. Pero bueno, lo voy a dejar y no lo voy a cortar y ya está. Así nos reímos todos, aunque sea de mí. Vamos con el cuarto foreshadow y hago 2 y 2 porque 2 y 2 son 4. Te la agarras un rato, toma. Y vamos a ir con Sanji. Vamos a ir con Sanji. Y es que Sanji ya sabemos que tiene 1000 millones de foreshadows. Ya sabemos que tiene muchos foreshadows referente a su pasado. Pero este es uno que me parece muy original, que me parece súper guay y que creo que va a quedar bien en este vídeo, la verdad. Y es que creo que no sabíais que la aparición de Sanji, la primera aparición de Sanji, parecía que se estaba revelando de alguna manera su verdadero apellido, ya que en la primera aparición le vemos fumándose un cigarrillo y sirviendo vino. Y esto podría ser una referencia muy clara a que vino venga de Bean y fumar venga de Smoke, haciendo su apellido Beansmoke Sanji. Y esta, de alguna manera, sería una especie de foreshadow que metería el mismo Oda para en un futuro presentarnos el apellido de Sanji de Beansmoke y haberlo presentado con su aparición. De estas cosas que hace Oda, que es para fumar porros y montarse películas, pero luego acaban saliendo. Y de esto quizás, si no viera yo que lo tiene planeado desde el primer momento, diría que es una fumada, pero habiendo tantísimos foreshadows que indican que Sanji tenía ya relación con el Yerma, que tenía un pasado, que tal y tal y tal y tal, pues a mí me da a entender que esto Oda lo tenía pensado desde el primer momento con Sanji y es una cosa que me encaja mucho con Oda. Así que yo personalmente este foreshadow me lo creo y me gusta bastante. O sea, cómo me mola que Oda haga estas cosas. Quinto foreshadow, y es que vamos a ir con la aparición de Monkey D. Garp. Pasamos de la aparición de Sanji a la de Garp. Y es que en la aparición de Garp vemos que lo primero que hace es rompe una pared, se mete dentro del edificio de donde estaban los Mugis y directamente pasa de todo el mundo, va por Luffy, le mete un puñetazo y todo el mundo se queda muy extrañado. Dicen, vamos a ver, ¿cómo le ha podido doler un puñetazo normal a Luffy? O sea, ¿cómo le ha podido doler un puñetazo a un tío que es de goma? Y en ese momento dice Garp, nada es imposible para un puño de amor, o es lo que tiene cuando golpeas con un puño de amor. Y en ese momento lo tomamos como algo que es un gag cómico, diciendo, bueno, le golpea pues porque tiene que golpearle y tal, pero Luffy es de goma y no le va a pasar nada. Pues error, amigo mío, porque aquí lo que está haciendo Oda es presentarnos de alguna manera un poco escondida al mismo Haki. Y es que sí, lo que hizo Garp fue algo tan sencillo como golpear con Haki, lo que pasa que en ese momento pues no se nos mostraba el color del Haki y no veíamos que Garp tenía Haki, pero sí, lo más evidente en un monstruo del Haki como Garp es que metiera metiera Haki en su puño y le metiera un puñetazo a Luffy y así de esta manera fuera una de las primeras veces en las que vemos el Haki, aunque luego vais a ver que la última también tiene mucha relación con esto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que alguna vez Nami ha golpeado a Luffy y obviamente le ha hecho bastante daño, y esto para mí sí que es un gag cómico y obviamente no tiene Haki, pero esto no es como lo de Garp, o sea, quiero decirlo porque muchos me vais a decir, oye, Nami cuando golpea a Luffy tiene Haki. No, yo estoy seguro que esto es un recurso cómico, pero lo de Garp obviamente pues no tenía por qué ser recurso cómico. Sexto foreshadow, y es que vamos a ir con una cosa que hizo Luffy, y es que, bueno, Luffy le hemos visto cantar en las Islas del Cielo, pero también le hemos visto dibujar alguna que otra vez, y a pesar de que la banda tuvo una bandera pintada por él y digamos que no gustó demasiado, pues le hemos visto dibujar otras cosas. Y es que una de estas cosas fue cuando estaban describiendo a las sirenas, cuando estaban describiendo a los Gyojins, y es que en un momento vemos que pinta un pescado con un pelo, 2 patas y 2 brazos y dice si eso es una sirena, a lo cual le dicen que obviamente no. Pues este dibujo de este pescado literalmente aparecería años después en la isla Gyojin, y es que vemos que creo que era cuando está finalizando la isla Gyojin, vemos ahí a todos los Gyojins y si nos fijamos vemos ahí entre el público el mismo pescado que pintó Luffy. O sea, esta es la mayor demostración del Haki de observación que he visto nunca. O sea, creo que nunca he visto a nadie que tenga ese Haki a tal manera. Cuando digo esto es una broma, obviamente, esto es un guiño que quiso hacer el mismo Oda diciendo, oye, he pintado esto, y años después dijo, ¿te acuerdas de aquel dibujo de Luffy? Pues voy a demostrar que sí, que Luffy tenía razón y que es tonto, pero a lo mejor no tanto. Vaya barbaridad, esto de verdad es una locura. Y vamos con el séptimo y último foreshadow, porque este es uno que de verdad es muy posible que no lo supierais y a mí me parece una salvajada, porque esto está claro que sí que es un foreshadow.
obviamente puesto por parte de Oda para enseñarnos muchas cosas y sobre todo para enseñarnos el haki de percepción que estaba ya teniendo Luffy en cierto momento. Y es que nos tenemos que ir al arco de Little Garden, y es que recordemos que en un momento Luffy se está enfrentando contra Mr. 3 y Mr. 3, para huir de Luffy, lo que hace son múltiples clones de cera para que Luffy no le encuentre y de esta manera pues pueda mirar de huir. Pues Luffy directamente los mira a todos, mete una patada a uno, le da y acierta. Resulta que era el Mr. 3 verdadero, y cuando le pregunta, dice ¿cómo has hecho eso?, le dice Luffy que solamente fue intuición. Y esto obviamente no fue intuición, esto obviamente es una demostración del haki de percepción, haki de visión, haki de observación que estaba teniendo Luffy. Y es que vemos que Luffy directamente desde ahí ya empezaba a tener cierto tipo de haki, lo cual es completamente lógico porque ya llevaba un par de peleas, porque obviamente es un chío. Es un chío, no un chico ni un tío, un chío. Es una persona que tiene un talento muy bueno para las peleas, obviamente siendo nieto de Garp e hijo de Dragon tiene que ser muy bueno para estas cosas, y ya estaba empezando a desarrollar ese tipo de haki. Por eso pudo golpear a Mr. 3 con bastante facilidad y acertar que era él. Y es que esto me parece una locura porque en su momento lo ves, tú te ríes y dices, jaja, intuición. Pero no, era la mejor forma de presentarnos que Luffy ya estaba empezando a tener haki, aun sin nosotros saberlo. O sea, de verdad, esto es que es una maldita locura. De verdad, cómo me gusta hacer esta serie. Un foreshadow que nos remonta hasta Enies Lobby. Y es que tenemos que ir al momento en el que Spandam les da la Sakuma no Mi a la gente del CP9. Me la agarras y me la mueves. Y es que es en el capítulo 385. Te podría hacer la rima, pero no. Y es que en este momento ocurre algo que nos dejaría un foreshadow muy interesante de cara al futuro y que durante mucho tiempo estuvimos malinterpretando. Y es que vemos que Jabra directamente vemos como que él tiene una Akuma no Mi y le acercan una y él dice no, aléjala de mí que si no va a salir el demonio de mi fruta y se va a poner a luchar contra esa fruta y entonces podría explotar y podría morir. Durante un tiempo entendimos como que esto era una especie de idea que estaba establecida dentro de las Akuma no Mi y que no sabíamos si era real o no el hecho de tener a alguien dentro de las Akuma no Mi, ya que todavía no se sabe si son mágicas, son científicas o cuál es su origen. Pero es que en el capítulo que se nos revela la quinta marcha de Luffy, vemos que el Gorosei nos da un dato sobre esto, y es que nos menciona que las frutas Zoan tienen conciencia propia, por lo cual es muy probable que Jabra en ese momento él supiera que las Akuma no Mi tienen una cierta conciencia, ya sea porque se lo había dicho alguien de alto rango del gobierno, porque él notaba que la parte del lobo que él tiene la fruta le hablaba o algo así, o él notaba una conciencia y él la notaba como si fuera una especie de demonio o era el nombre que le daba, por lo cual al haber escuchado el mito de los demonios y el tema de no poder consumir dos Akuma no Mi, vemos que Jabra dijo esas palabras, por lo cual efectivamente es muy probable que Oda tuviera esto pensado desde el primer momento y nos pusiera a Jabra con esto simplemente pues para que tuviéramos la idea en la cabeza. Lo que pasa es que la gente lo interpretó muy mal, yo incluido. Segundo foreshadow, y es que nos vamos con Koby, pero nos vamos a ir al inicio. Recordamos cuando empezó One Piece, cuando vemos a Luffy y todo eso, y vemos que Koby está trabajando en el barco de Alvida, y entonces hay un momento en el que Luffy le abre los ojos a Koby y hace que Koby se rebele contra Alvida, y es que vemos que la insulta, le dice de todo, le dice que ya está harto, y en ese momento Alvida va a sacar el garrote este gigante que tiene y le va a pegar a Koby, y en ese momento vemos que Koby dice las palabras que da igual, que no se arrepiente porque ha dicho lo que tenía que decir. Y es que estas palabras probablemente te suenen de algo, ya que en el arco de Marineford, cuando detiene la guerra durante unos instantes parándose enfrente de Akainu en esta forma, así como si estuviera crucificado y diciéndole que ya basta, vemos que Akainu va a hacer lo mismo que Alvida, le va a golpear, y en ese momento Koby vuelve a repetir las mismas palabras, que le da igual, que está satisfecho porque ha dicho lo que tenía que decir, y hasta en ese momento cuando aparece Shanks y le salva. Pero es que vemos como las mismas palabras de Koby se repiten antes y después, viendo el avance del personaje, pero que las palabras y la valentía estuvieron ahí desde un primer momento. Y esto, aparte de ser un foreshadow que es una auténtica barbaridad, me hace pensar una cosa y abrir un pequeño debate que quiero ver en los comentarios. ¿Creéis que estas palabras se van a repetir una tercera vez con un resultado quizás diferente o con otra manera diferente por parte de Koby en una posible guerra final? Déjamelo en los comentarios, ojito. Vamos con el tercero, y es que nos vamos al reino de Arabasta, al arco de Arabasta, y vamos a ir con la pelea de Zoro contra Mr. One. Y sí, ya sé que muchos sabréis efectivamente el foreshadow que hay aquí,
pero es que os voy a dar una vuelta de algo que seguramente no hubierais notado. Y es que claro, cuando vemos que Zoro corta a Mr. One, es muy probable que para cortar el acero con el acero hubiera empezado a usar un poco de haki de armamento o armadura, como le quieres decir, pero usa un poco de ese haki para poder vencerle. Y esto es algo que seguramente si lo habías notado, si has vuelto a ver Arabasta, te hubieras dado cuenta y hubieras pensado que esto era así. Y es que efectivamente es así, pero aquí hay un foreshadow extra, y es que vemos que hay un momento en el que Zoro, cuando está a punto de darle el último golpe a Mr. One, vemos que empieza a pensar ciertas cosas, y entonces recuerda o piensa que todas las cosas tienen una consciencia. Y es que esto es un foreshadow brutal, ya que si puede ver o puede sentir que todas las cosas tienen una conciencia, esto significa que es un foreshadow del haki de visión, ya que vemos que con el haki de visión eres capaz de estar con los ojos cerrados y puedes ver, notar cosas y tal, como si estuvieras viendo normal, porque sientes la consciencia o la presencia de todas las cosas, por lo cual es muy importante. Y también es importante no confundir esto con la voz de todas las cosas. La voz de todas las cosas es cuando tú oyes algo que te habla y que te dice una cosa. Cuando tú notas la presencia o notas la consciencia de algo, es cuando estás usando haki de visión. Y es que esto muy poca gente se habría dado cuenta, pero sí. Y en este cuarto foreshadow vamos a rellenar el hueco que falta, ya que te acabo de hablar del haki de observación, del haki de armamento, pero nos falta un haki, el haki de que te suscribas al canal, que es completamente gratis, y dejes un like si te está gustando el vídeo. Pero no, también falta otro haki, el haki del conquistador. Y es que vamos a ir con la persona que seguramente sea la que mejor refleja este haki a día de hoy en One Piece, y vamos a irnos con Shanks. Nos vamos con Shanks, y es que efectivamente en el capítulo número 1, cuando salva a Luffy de los brazos, bueno, de los brazos no, de los dientes de la muerte del rey marino, lo salva, mira directamente al monstruo marino, y no es que el monstruo marino se asuste de Shanks, que debería también, sino que directamente usó haki del conquistador, lo cual lo hace una auténtica barbaridad. Y es que Oda ya desde un primer momento, a pesar de que no sabía exactamente cuántos años le iba a durar la obra, porque vemos que no es muy bueno con el tema duración, vemos que desde el primer momento tenía pensado cómo hacer el haki del conquistador. Y es que esto es algo que parecía estar establecido desde el minuto 1 en la cabeza, y es que es una barbaridad. O sea, poner algo tan importante como esto en el capítulo 1 simplemente como detalle para enseñarnos el potencial de Shanks y el potencial que tiene la obra en cuanto a poderes, de locos. Quinto foreshadow, y es que nos tenemos que ir a la guerra de Marineford, y es que nos tenemos que ir con un personaje, y es que vamos con Marco el Fénix. Durante un momento vemos que Marco está sobrevolando tranquilamente Marineford, bueno, tranquilamente no, porque está siendo asediado por una lluvia de balas, las cuales pues parece que no le hacen nada, a lo cual los soldados dicen, hostia, no le estamos haciendo nada, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de disparar? Y en ese momento Sengoku, muy listo él, perro viejo, dice, escúchame, sigue disparándole a Marco. Y en ese momento pues tú puedes pensar, ¿para qué? ¿Para qué le estoy disparando? ¿Para que asustarle? Yo qué sé, ¿cuál es la función si no le estás haciendo nada? Y es que más adelante en este arco de Wano nos damos cuenta que la regeneración de Marco le supone un cansancio y efectivamente le va desgastando, por lo cual Sengoku, al conocer de esta habilidad, al conocer cómo funciona, le dice, no, seguid disparándole, que aunque no le estéis haciendo nada, le vais a cansar poco a poco, y esto nos va a venir muy bien de cara a más adelante en la guerra. Y efectivamente le fue bien, ya que la guerra realmente se podría decir que la ganó la marina, ya que Shirohige murió, Ace murió y nuestros corazones también murieron con ellos. Sexto foreshadow, y es que vamos con uno que me habéis pedido un montón. O sea, hay uno que me habéis pedido con mucha diferencia, y es que siempre me decís, Zeira, trae más foreshadows de Sanji, que hay un montón que spoilean su futuro en la obra con el tema de la familia Beansmoke, su linaje, su familia, el tema de Whole Cake y tal. Hay un montón de foreshadows que lo spoilean. Zeira, tráeme uno, por favor. Y es que en el día de hoy te voy a traer uno muy tocho, y es que nos volvemos a ir a Arabasta, aunque con el calor que hace, muchas ganas de ir a Arabasta no me hace, la verdad. Pero bueno, vamos allí y nos encontramos con una cosa que sucede incluso un poco antes de llegar a Arabasta. Te echo un poco el clickbait, y es que vemos que hay un momento en el que Crocodile está llamando a Baroque Works, y es que se piensa que está hablando con su tripulación normal, y vemos que pilla el teléfono Sanji y le dice, escúchame, ¿quién eres tú? Y le dice Sanji, yo, que me tienes que poner un nombre. Ah, pues me voy a llamar Mr. Prince. Y en ese momento parece solo que se ha puesto un nombre muy guapo, porque Mr. Prince mola. Pero no, porque básicamente está spoileando que Sanji es hijo de alguien
muy importante, hijo de un rey. Y es que más adelante nos damos cuenta que Sanji es el príncipe heredero del Yerma. Y es que esto es una fumada. Y sí, ya sabemos perfectamente que Sanji tiene un montón de foreshadows, pero este es uno de mis favoritos, sobre todo porque el momento mola mucho. Si queréis que traiga más, ya sabéis, darle un like, compartir el vídeo y iré trayendo más. Pero el último que queda ahora, ¡oh, madre mía! Y es que efectivamente, séptimo foreshadow, nos vamos con el último y nos vamos a un momento que se ha visto varias ocasiones. En varias ocasiones se ha visto en la serie, pero esto es una maldita barbaridad. Y es que nos vamos a cuando Luffy estuvo entrenando con Rayleigh, recurso que ya habéis visto que se ha usado mucho, sobre todo en el time skip, para justificar ciertos avances de Luffy, que es completamente normal. Pues nos tenemos que ir a un momento en el que Luffy está practicando el haki de observación y vemos que Rayleigh le dice que tiene que esquivar 100 golpes seguidos. Empieza con un palo y pim pam, y Luffy llega a un momento que, oye, empieza a esquivar, y en el 99 vemos que Rayleigh oculta su presencia para que Luffy no lo pueda notar, le va a golpear, Luffy se quita, lo mira, o sea, lo esquiva, lo mira y le dice Rayleigh, oye, ¿cómo has esquivado ese último golpe si he ocultado mi presencia? No deberías haber podido. Y Luffy le dice, cierto, no noté tu presencia, pero noté que sonreías. Esto es una locura, porque vamos a ver, sabemos la importancia de la risa, de la sonrisa en One Piece, sabemos que es muy importante, y todo esto sumado a la fruta de Nika, que es una fruta que te hace reírte todo el rato, que te divierte, que cuanto más te ríes, más fuerte eres y todo el tema, es muy probable que esto fuera un foreshadow muy grande por parte del mismo Luffy. Y es que este foreshadow es algo un poco extraño, ya que lo he estado buscando en el manga porque lo he visto en el anime, y en el manga yo personalmente no lo he encontrado. Quizás no he revisado las páginas correctas o lo que sea, pero yo personalmente no lo he encontrado, así que agradecería mucho si alguien lo encuentra que me pueda dar esta confirmación, porque solo es un foreshadow del anime, pero es que es algo tan bestia que no parece ser una casualidad, porque ya me dirás tú, el tema de ocultar la presencia y la sonrisa, ¿qué puñetas tiene que ver allí? Ya sabemos que el anime ha hecho ciertos spoilers que, bueno, quizás podría traer algún día un vídeo de esto, pero oye, me parece un foreshadow brutal. Y nos remontamos al capítulo 17 del manga de One Piece, y es que en este capítulo vemos que hay una especie de enfrentamiento, si podríamos llamarlo así, entre Buggy y Luffy. Vemos que están hablando, discutiendo y enfrentándose, y en ese momento el señor Buggy, que tenemos aquí, dice una cosa y le dice, Luffy, le dice, si tú vas a ser rey pirata, entonces yo voy a ser un dios. Y es que esto el hijo de su madre lo ha hecho aposta. El hijo de su madre lo ha hecho aposta. O sea, vamos a ver. Todo el mundo conocemos a día de hoy el tema de que, bueno, esto es que se puede tirar por dos partes, pero lo primero, todo el mundo conocemos a día de hoy el meme de God Buggy, de Buggy Dios y tal, y esto es algo que se lleva comentando mucho tiempo, pues desde el capítulo 17 Oda tenía muy claro qué quería hacer con este personaje, y es que tenía claro que tarde o temprano iba a volverlo una especie de dios, al menos de cara al fandom, y que Luffy sería el rey de los piratas, cosa que, bueno, podemos ver que al final se ha acabado cumpliendo, pero yo aquí ni siquiera te lo voy a contar como un segundo foreshadow, ya que simplemente es una interpretación. Y es que la interpretación que yo le hago a esto, a este foreshadow que es ciertamente conocido de la comunidad, yo le doy la vuelta. Y es que creo que el tema de que si Buggy dice que Buggy será un dios si Luffy es el rey de los piratas, creo que al final va a ser al revés. Y es que Luffy es un dios, porque sabemos que tiene la Ito de Nika, que es de un dios, y va a tener el señor Buggy el honor de ser rey de los piratas. Y es que esto es algo que también se ha teorizado, por lo cual la frase de Buggy de yo soy un dios, si tú eres el rey de los piratas, va a ser yo soy el rey de los piratas y tú eres un dios. Cosa que a mí no me extrañaría para nada, pero para nada que Oda metiera en la obra, y que esto para mí tendría más sentido, ya que el hecho de que se cree el meme de God Buggy y tal, quizás sí que es cierto que es mucha parte de Oda, pero también es por parte de los fans que hacemos el meme pues con God Usopp y hacemos el meme pues con God Buggy también, por lo cual a mí me cuadra más la otra, pero el foreshadow está muy guapo. Tengo ganas también de que veáis el último, porque el último está muy guapo. Pero vamos directamente al segundo. Y es que nos vamos al arco de Thriller Bark. Nos vamos al final del arco de Thriller Bark. Y es que tenemos el momento en el que Kuma
aparece y bueno, vemos que después de la explosión, el ataque de Zoro y todo eso, vemos que Zoro va a entregar toda su vida y le va a decir: oye, Kuma, mátame a mí, pero deja que Luffy, por favor, siga con vida. Total, que aparece Sanji y Sanji le dice unas palabras a Kuma que tomarían mucha importancia en un futuro, y es que le dice que en un futuro el mismo Sanji va a ser la persona más peligrosa para el gobierno mundial, porque Sanji sabe... creo que le he dado esto. Porque Sanji sabe perfectamente una cosa, y es que cuando Sanji dice que va a ser la persona que le va a dar más problemas al gobierno mundial, es porque eso es un foreshadow de Eiichiro Oda, de que Sanji proviene de la familia Vinsmoke, familia que va a ser y es un problema enorme, ya que, bueno, creo que no hace falta explicarte nada de la familia Vinsmoke. Si te has visto el arco de Whole Cake, entendemos perfectamente todo el problemón que suponen para el mundo, ya que esta gente, digamos, que lo de hacer el amor y no la guerra, pues no se lo toma del todo bien. Por no hacer el amor ni siquiera crean personas usando la técnica tradicional. O sea, es que no sé qué haces usando esa técnica en vez de usar la técnica tradicional, que mola mucho. Tercer foreshadow y volvemos a uno de Buggy. Y es que este sí que está totalmente creado por Oda y el hijo de su madre nos la va a colar por algún lado. Y es que tenemos que irnos a la presentación de los nuevos Ichibukais, cuando presentan a Buggy como que está en los Ichibukai. Ese momento que todo el mundo nos reímos un montón y dijimos: el hijo de su madre, cómo puñetas se ha colado aquí. Y es que cuando presentan a Buggy como Ichibukai, vemos que está hablando, dando su pequeño discursito y está diciendo: bueno, ya soy Ichibukai, el siguiente paso es convertirme en un Yonkou y finalmente en un rey pirata. Pues actualmente ya es uno de los emperadores del mar, actualmente ya es un Yonkou. ¿Será el caso que va a ser rey pirata? Lo va a hacer de nuevo, ¿verdad? Lo va a hacer de nuevo, tanto Oda como Buggy, lo vais a hacer de nuevo. Es que hay que ser hijo de su madre para plantearnos este foreshadow. Mira que había gente que le estábamos dando vueltas a este foreshadow y diciendo: oye, pues puede ser verdad, puede no ser verdad. Va a ser verdad, es que lo va a ser verdad, va a ser verdad, o sea... no sé quién está peor, si Buggy o Oda. Cuarto foreshadow, y es que nos vamos con Kaido. Que hostia, le estoy dando al micro hoy. Nos vamos con Kaido, uno de los antiguos Yonkous, el cual fue derrotado por Luffy en este arco de Wano. Bien, pues, ¿qué te parece? ¿Cómo te quedas si te digo que a Kaido nos spoilearon su derrota desde su misma aparición? Y es que, bueno, todo el mundo recordamos la derrota. Vemos que Luffy se planta encima de la isla de Onigashima, está Kaido yendo hacia él y le golpea y es capaz de lanzarlo desde la isla que está elevada en el cielo contra el suelo, formando un gran cráter del cual Kaido pues de momento aún no ha salido. Pues esto, si nos fijamos, es exactamente lo mismo que pasó en su aparición, y es que Kaido en su primera aparición, cuando vemos su primer intento de automorición, de querer quitarse la vida, vemos que se lanza desde una isla del cielo, cosa que es igual que Onigashima, que es una isla que está en el cielo, se lanza contra el suelo, que es lo mismo que hace cuando Luffy lo estrella y tal, que se lanza contra el suelo, forma un cráter del cual en la presentación sale bien porque Kaido está muy bien, pero del otro, haciendo ver que está derrotado y haciendo completamente un paralelismo, enseñando de que Kaido, que era invencible en un 1 contra 1 y tal, pues finalmente ha sido derrotado, y todo el tema es que consigue derrumbarlo, consigue meterlo bajo tierra, esta vez con la forma de dragón, dejando el cráter, solo que en vez de la forma humana, la forma de dragón, y de ese cráter finalmente Kaido de momento no ha salido, por lo cual tenemos que Oda desde el momento que hizo su aparición tenía claro que la derrota de Kaido iba a ser así. O sea, tenía clarísimo que la derrota de Kaido iba a ser de esta manera. Sí que es cierto que una vez dijo que no tenía del todo claro cómo iba a derrotar a Kaido y tal, que, o sea, cosa que te puedes creer o no, porque bueno, Oda es un poco así, pero para mí, más allá de que quizás tenía pensado otro momento para llegar a la quinta marcha, o tenía otra manera para derrotarle y tal, sí o sí, la manera iba a ser con un golpe. O sea, sí o sí, el golpe que lo iba a derrotar iba a ser este, ya fuera Luffy con la quinta marcha, ya fuera Luffy con la ayuda de Kid y de Lao golpeando, tal, no sé qué. Esa iba a ser la derrota de Kaido, o sea, estoy muy seguro. Y esto es un foreshadow brutal, porque hacer un paralelismo de su presentación, del querer quitarse la vida y de no ser derrotado por nadie, a que Luffy lo derrote y tal, siendo lo mismo, solo que esta vez
no sale del agujero y todo eso, es totalmente brutal. Es que es totalmente brutal. A mí personalmente me ha encantado y es de mis foreshadow favoritos. Quinto foreshadow, y es que vamos con uno que también es que me encanta. O sea, de verdad, si el otro era de mis favoritos, este pues está al nivel o incluso más. Y es que, bueno, hace un tiempo Oda estuvo hablando de sus paneles favoritos en One Piece. Le preguntaron, oye, ¿cuáles son tus 3 paneles favoritos? Y fue diciendo, este me gusta mucho, este panel también me gusta muchísimo. Y también enseñó el panel que más le gustaba, panel que en principio pues no tenía nada raro. Yo estuve mirándolo cuando dijo que era su panel favorito, porque conozco un poco a Oda y digo, bueno, me imagino que aquí habrá algo escondido, pero yo no era capaz de verlo. Y es que estoy hablando del panel este que están después de Skypiea, en el cual están celebrando, bailando y todo, y dije, ¿por qué entre tantas celebraciones está diciendo Oda que le gusta más esta? ¿Acaso tendrá importancia Skypiea en un futuro? Ya sabéis que es algo que he defendido desde siempre y tal. Lo que no me esperaba yo, que tuviera tanta a lo mejor. Pero yo no era capaz de verlo. Digo, bueno, quizás en algún momento se hace una similitud con esto, pero no entiendo cuál es el problema. Y es que luego el hijo de su madre nos presentó a Nika, y nos puso una pose que era la misma que Luffy estaba haciendo en esa viñeta, que era el panel favorito de Oda. Y luego más adelante nos pone a Luffy como que es el mismo Nika, porque tiene la fruta de Nika y lo pone con la misma posición y hace de los tambores de la liberación los tambores que estaban sonando en ese momento. Es que este panel es una barbaridad y seguro que hay más secretos. O sea, estoy muy seguro de que va a haber más secretos respecto a este panel. Y es que es una barbaridad, de verdad. Me parece de locos que Oda tenga los santos huevos de decir, este es mi panel favorito y tal, y meses después, porque creo que no pasaron ni 3 meses, revelarnos todo el tema de Nika y tal y no sé qué, y decir, ¿qué pasa? Nadie os habíais dado cuenta hasta ahora. ¿Por qué? Porque soy así. ¿Qué pasa? O sea, es muy God, y encima esto ya está hasta fuera de... Bueno, no, fuera del manga, no, dentro del manga, porque el panel es el mismo, quiero decir, la escena es la misma, pero que encima lo diga en voz alta, que esté tan seguro de que no lo vais a pillar, de que te lo diga, es impresionante. Sexto foreshadow, y es que nos volvemos a ir otra vez hacia Skypiea. ¿No te gusta este arco? ¿Te lo saltaste? Fuera de mi canal. Es de mis arcos favoritos, Skypiea. Y es de mis arcos favoritos, ¿por qué? Pues aparte de por todo lo que viví viéndolo, porque tiene detalles como este que vais a ver, que es una maldita locura. Y es que, bueno, llegamos a Skypiea, llegó Robin con nosotros y Robin aprovechó y dijo, venga, hay un par de piedras de estas to guapas, vamos a leerlas. Vamos a leer los Poneglyph. Empezó allí a leer, que Poseidón está en la isla Gyojin, tal. Y luego dijo, aquí hay algo. Y vio en un Poneglyph, o sea, en un cacho de cosa de oro, como tallado el lenguaje de los Poneglyph. Y dijo, ¿y esto? Y empezó a ver por allí y dijo, no sé qué, no sé cuántos, tal, Gold Roger. Y dijo, bueno, Goldie Roger ponía ahí, creo que ponía su nombre bien. Y se quedó un poco así, dijo, a ver. Me estás diciendo que aquí pone Goldie Roger, entonces ¿por qué Roger sabía el lenguaje de los Poneglyph? ¿Cómo podía saberlo? Claro, desde ese momento todos estábamos muy locos diciendo, hostia, ¿cómo lo conoce y tal? Porque aunque más adelante supiéramos lo de la voz de todas las cosas, no indicaba por qué sabía escribir Poneglyph, que era una lengua complicada de narices y tal, y no tenía mucho sentido. Pues más adelante, en Wano, en el flashback de Oden, se nos enseña que Roger le pide a Oden que le talle el mensaje así, pim pam, que le cincele el mensaje en el oro y tal. Y vemos que ese mensaje que leyó Robin muchísimos años después, 20 años después, pues era el mensaje escrito por Oden, pero proyectado por el mismo Roger, que era quien le había mandado a escribir. De esta manera se resuelve el tema de si Roger podría escribir o no en los Poneglyph y se explica todo. Es que es una colada que te mete ese detalle, que es una tontería, y que luego más adelante no solo veamos como Roger estuvo allí y tal, sino como escribió el mensaje gracias a Oden, que era un personaje que ni se nos ocurría nunca que pudiera estar por allí, de verdad. Es mágico. Y vamos con el séptimo y último foreshadow, y es que nos vamos directamente a East Blue. Nos vamos al arco de Arlong Park. Y es que vemos en su momento que Zoro se está enfrentando a Hachan, que está ahí con sus espadas, cosas de pulpo con un pelo bastante raro. Y le vemos ahí que está luchando contra Zoro, que empieza a hacer sus técnicas, y le dice a Zoro, oye, no me subestimes, que yo soy, exceptuando a una persona, el espadachín más fuerte que existe en la isla Gyojin. Y vemos también el detalle importante de exceptuando a una persona, cosa que más adelante confirmaríamos y conoceríamos a esa persona, ya que cuando vamos a la isla Gyojin conocemos a, un segundo que tengo apuntado el nombre, Gyozou.
Hyozou, el pulpo borracho ese Hyozou, como se diga, y le conocemos y efectivamente se nos revela que este tío es el Gyojin que tiene, que es el mejor espadachín de toda la isla Gyojin y que es muy fuerte, no tanto como para vencer a Zoro, que Zoro en ese momento llevaba una dopada de 3 pares de narices, era literalmente Usain Bolt corriendo contra, no sé, tío, gente que iba en triciclo, o sea, era totalmente impresionante. Una maldita barbaridad, pero efectivamente este personaje ya se nos fue de alguna manera introducido desde el arco de Arlong Park. Y es que hay que tener en cuenta que durante el arco de Arlong Park no habíamos llegado ni siquiera al capítulo 100. Por lo cual, imagínate la cabeza que tiene Oda de meter que Hachan es el segundo más fuerte de la isla Gyojin cuando podía haber dicho perfectamente el primero, simplemente pues porque ya tenía pensado que iba a meter a un personaje que iba a ser muy fuerte y tal en la isla Gyojin y que querría que tuviera también el estilo de las espadas. Es que me parece una barbaridad, o sea, esto me parece una barbaridad porque ya te enseña que desde el principio de la obra tiene detalles tan absurdos como ponerte un personaje que tampoco es que aportara demasiado a la trama. De locos. Primer foreshadow que tenemos, y es uno que me habéis pedido hasta la saciedad. Me habéis pedido este foreshadow una maldita barbaridad, y es que queríais que hablara de las mentiras de Usopp. Y es que sí, hay gente que no sabe este dato, y es que resulta que, bueno, Usopp podría ser la persona de One Piece que tenga el haki de observación más bestia que hayamos visto en la historia. O sea, digamos que lo que tendría Usopp sería lo que el Ultra Instinto a Goku, más o menos. Pues eso, pero con el haki de observación. Está rotísimo. ¿Por qué? Porque básicamente todas las mentiras de Usopp se vuelven realidad. O sea, tenemos una gran cantidad de mentiras de Usopp y cada vez que Usopp dice una mentira de estas importantes se acaba volviendo verdad. Y es que, bueno, tenemos varios ejemplos como que Usopp estuvo en un país de gente enana y tal, luego llegó a la isla de los Tontata, vemos que dice que había un pez tan grande que sus cacas eran islas, cosa que vimos más adelante en el arco de Little Garden. Luego vemos también que dijo que iba a tener, que tenía un ejército de no sé cuántos hombres y tal, y al final vemos que con lo de God Usopp también tuvo un pequeño ejército, y como este hay muchísimas mentiras de Usopp, por lo cual tendríamos que preguntarle a Usopp ciertas cosas que ha podido decir. O sea, tendríamos que preguntarle a Usopp y decirle: oye, ¿tú has encontrado el One Piece? Y que nos diga lo que vio y tal, que al final pues será realidad. Lo de este pavo es impresionante, pero sobre todo es impresionante lo de Oda. Usar a un personaje como Usopp, que tiene la mentira como arma principal, como dato principal, que tiene la nariz larga en referencia a Pinocho, que sabéis que es el referente más grande de la mentira, y hacer que las mentiras se vuelvan realidad, demostrando cómo Usopp, una persona normal, va mejorando tanto, de verdad. O sea, el personaje de Usopp es increíble y el cariño y el trabajo que le tiene dado Oda es brutal. Segundo foreshadow y uno de mis favoritos. Este, la verdad que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cuando lo he encontrado y me parece un detalle brutal. Y es que, bueno, tenemos que remontarnos al pasado de Zoro. Nos tenemos que remontar al pasado de Zoro y es... Bueno, vamos a hablar obviamente también de Kuina. Kuina es un personaje que tenemos que hablar. Y es que claro, si nos fijamos en los capítulos estos, nos podemos apreciar fácilmente que Kuina en verdad es Kaido. No, o sea, ahora en serio. Vemos que en los últimos... bueno, en los últimos no, en los primeros duelos que empieza a tener Zoro con Kuina, vemos que empieza a agarrar más espadas, vemos que empieza a usar todas las espadas posibles, empieza a usar con la mano, con la otra, con la boca y tal, y vemos que llega un punto que pilla tantas espadas que pilla 3 en la mano, 3 en la otra mano y 3 en la boca, y va ahí como a pelear como puede, pero obviamente no puede. Y entonces me he quedado un poco loco porque digo, lleva 9 espadas. Cuando lleva 9 espadas, cuando hace el Ashura, y es que Zoro usa 3 y cuando usa el Ashura sabemos que como que se multiplica por 3 y dan 9 espadas. O sea que esto del Ashura parece ser que es una referencia que viene desde el inicio de Zoro. O sea, me parece brutal como Oda ha usado este detalle. Muchos diréis, bueno, Zeira, yo no lo veo tan así. Yo creo que un ataque tan destacado como el Ashura, que es el arma, la insignia principal de Zoro, y algo como el tema de tener 9 espadas que coincida, para mí no es casualidad. O sea que yo creo que esto es un foreshadow muy claro y me parece increíble cómo Oda puede tener todos estos detalles tan pensados y los quiere incluir, porque tú puedes tener pensado que Zoro va a hacer el Ashura y tal, y me parece guay y me parece perfecto, pero el querer demostrar: oye, pues te voy a poner esto aquí para que en un futuro veas que este ataque de Zoro no va simplemente con la intención tal, sino que viene desde un pasado y que tiene un significado. Es impresionante, es impresionante. O sea, lo de Ichiro Oda es para mirárselo 2 veces. Tercer foreshadow, y este es un foreshadow que, bueno, más que algo que hayáis visto, es algo que hayáis oído. Y es que os voy a poner unos segundos de una banda sonora, poquito, para que no me censuren el vídeo, 2 o 3 segundos. Y os voy a poner ahora los sonidos.
Supongo que los estaréis escuchando o los habréis dejado de escuchar y habré puesto ahí unos segundos y tal. Esta banda sonora, en principio, pues no tiene nada raro, ¿no? Esta banda sonora, en principio, vais a decir, ¿qué le pasa a esta banda sonora? ¿La hizo Oda? No, pero esta banda sonora tiene un nombre, y esta banda sonora sabéis que suena desde el inicio de la serie, que se llama Gold and Oden. Y claro, en un principio, cuando nosotros veíamos Gold and Oden, pues pensábamos que era un nombre normal. Pero más adelante nos enteraríamos que Roger y Oden tenían, bueno, una relación de amistad, que viajaron juntos y todo el tema y tal. Y es que esta banda sonora está clarísimo que hace referencia a Oden y a Gold Roger, que era como se le conocía a Roger en ese momento. Se le conocía como Gold Roger por culpa del gobierno, o sea... Es una barbaridad que en esta banda sonora se meta un foreshadow así, ya que no tiene nada que ver con el manga y es un dato del anime, pero me parece muy guay, o sea, me mola muchísimo cómo se meten este tipo de referencias, de meter el nombre de Oden y tal, y este foreshadow sinceramente es de mis favoritos y estoy seguro que mucha gente no había caído, porque creo que el nombre pues te podría sonar, pero creo que no habíais caído que hacía referencia a Oden y que hacía referencia a Roger. Cuarto foreshadow y nos vamos con uno que hizo... uno de mis papis, un personaje al que yo respeto mucho. No he encendido el cartel, un segundo. Que ya que le puse pilas, oye, hay que aprovecharlo. Vamos con un personaje que me gusta muchísimo, que lo quiero muchísimo y que seguramente tú también ames. Y vamos con Doflamingo, y es que nos tenemos que ir a después del arco de Marineford, nada más haber acabado, y es que vemos que está apalizando a Moria junto a los pacifistas y tal, y están apalizando a Moria, y Moria está en plan, oye, ¿por qué haces esto? Que te ha mandado Sengoku que me mates porque tal, porque no sé qué. Y le dice Doflamingo, no, Sengoku no es precisamente el que me ha mandado. Y se queda como loco y dice, entonces, ¿quién te ha dado la orden? Y dice, alguien de más arriba. Y en ese momento, claro, tú podías pensar que se refería al Gorosei. En ese momento tú podrías pensar que se refería al Gorosei, lo cual en principio era lo más lógico. Ya te quedabas bastante loco. Ya te podías hacer una idea de ciertas cosas que llevaba esta gente. Pero luego más adelante parece ser que esta orden del Gorosei posiblemente viniera del mismo Im, por lo cual Doflamingo ya estaba haciendo la referencia de que él sí conoce la identidad de Im y que esta orden, si no venía de Im o venía del Gorosei, él sabía perfectamente que venía de Im. Y es que me parece una referencia muy buena. Algunos vais a pensar que no y que simplemente venía del Gorosei, pero claro, hemos visto que la mayoría de decisiones importantes que toma el Gorosei parece ser que vienen por parte de Im, ya que vimos que incluso fueron a pedirle consejo al tema al sitio donde estaba el trono vacío, por lo cual es una cosa que me parece totalmente espectacular, es un detalle que me parece totalmente brutal y a mí me gusta muchísimo, y más con un personaje como Doflamingo que más adelante sabríamos que conoce todos los entresijos del gobierno mundial e incluso conoce el tesoro de Mary Joyce. Y tengo ganas de volver a verle, a ver si le vemos pronto, la verdad. Quinto foreshadow y vamos con uno que, bueno, a lo mejor lo habíais visto pero no habíais caído o no os habíais dado cuenta. Claro, si yo te pregunto a ti y te digo, oye, más o menos, ¿en qué capítulo se presenta a Rayleigh? ¿En qué capítulo vemos, pues eso, a Rayleigh y tal? Y tú me dirías, pues, seguramente en Sabaody y tal, cuando está ahí encerrado en la prisión y... No. O sea, de hecho se le enseña en el capítulo 500 del manga. Es una cosa que está bastante guay porque en el 500 te enseñan a Rayleigh, está guay. Pero no. Resulta que Rayleigh se le presenta en el capítulo 19. Y tú dirás, oye, ¿cómo que el 19? Y es que sí, cuando vemos que están teniendo esa pequeña discusión Buggy y Shanks decidiendo si el lugar más frío es el polo norte o el polo sur o no sé qué o no sé cuántos, vemos que aparece alguien y les pega ahí un castañazo y les dice que se callen. Pues esta persona era Rayleigh, y es que sí, es uno de los primeros diseños que tuvo Rayleigh, ya que vemos que se parece, vemos que es Rayleigh pero con otro diseño completamente distinto y que más adelante pues sería redibujado y readaptado por el mismo Oda para darle una apariencia, bueno, bastante más... de viejo sabroso, que es lo que realmente es el señor Rayleigh. Y es que esto me parece guay porque vemos que sí, que desde un principio ya tenía pensado un personaje como Rayleigh, ya que podía haber dibujado a cualquier otro, a cualquier pirata random, pero nos pinta al segundo al barco, y es que luego, al segundo al mando del barco de Roger, y es que luego más adelante, que es lo peor de todo, vemos que esta escena se repetiría más adelante en el tema de cuando vimos el flashback de Oden, y esto moló mucho porque fue una muy buena referencia al inicio del manga y sobre todo a los fans, que es una escena que ya
habíamos visto y estábamos analizando mucho. Sexto foreshadow, y ahora vamos con uno de Robin, uno de la diosa Robin, que seguramente no conocías. Y es que claro, al inicio, cuando empezamos a ver a Robin, las primeras apariciones, vemos que siempre llevaba un sombrero, cosa que más adelante pues dejó de usar, de repente ya no llevaba sombrero. Y claro, tú te pones a pensar y dices, oye, ¿por qué llevaba sombrero? Seguramente sería un simple detalle de diseño, seguramente no tuviera nada más y simplemente lo llevara pues porque a Oda le apetecía ponerle un sombrero. Pues esto no es del todo así, ya que este sombrero lo llevaba Robin precisamente en recuerdo a alguien, y es que era el recuerdo de su mejor amigo. Y es que vemos que Saúl, cuando fue presentado en el flashback de Robin, vemos que llevaba un sombrero del mismo estilo de los cuales lleva Robin durante toda la obra. Durante toda la obra lleva el mismo estilo de sombrero, rollo cowboy y tal, y es el mismo que llevaba Saúl, lo cual es una referencia de Oda diciendo que tenía que presentar a Saúl, que Saúl iba a llevar este sombrero y que en referencia a Saúl pues iba a llevar esto. Y es que vemos que luego del time skip, cuando ya se da cuenta que está con sus nakamas, que los tiene, que los quiere y que no los puede perder ni los va a perder, vemos que ya deja de usar este sombrero, por lo cual es algo que mola muchísimo porque es una referencia al avance de personalidad que tiene Robin, cosa que a mí personalmente me encanta, y es un detalle que quizás pensáis que puede ser un poco rebuscado, pero es que tiene toda la lógica del mundo, y es que a mí personalmente me encanta, así que este foreshadow es brutal, pero el de ahora, cuidado. Séptimo y último foreshadow, y es que nos vamos a ir con un foreshadow que, como os he dicho, vosotros pensáis que es real, pero no es real, y es que resulta que en el 2002 salió un libro que era el Blue... bueno, en el 2002 salió un libro que era el Blue, no sé si era un databook o qué, el nombre realmente no sé cuál es, pero vais a saber de qué os estoy hablando. Y es que en este libro se comentaban algunos datos de One Piece, de cuando estaba iniciando la obra, y es que se nos presentaba a las frutas Zoan, y es que en este momento vemos que sale un dibujo de la Gomu Gomu y pone que es una Zoan, y claro, luego más adelante vimos que la fruta de Luffy no era la Gomu Gomu, que era la fruta de Nika, y que era una Zoan, que era una Ito Ito, y es que claro, mucha gente cuando vio esto estaban diciendo, wow, aquí pone que es una Zoan, Goda. No, o sea, aquí os bajo las ilusiones porque últimamente me están volviendo a llegar muchos comentarios de este tipo y creo que era necesario explicarlo. Resulta que a este momento de la obra, como era tan pronto, el del 2002, y la obra llevaba creo un par de años realmente emitiéndose, no conocíamos casi diseños de las frutas, solamente conocíamos la Gomu Gomu y la Barabara, que las dos eran paramecias, por lo cual, claro, si tú tienes que representar y tienes que hablar de las Zoan sin poder presentar el diseño de una Zoan, tienes que usar el diseño de una fruta que ya exista para no malgastar un diseño o no poder enseñarlo porque precisamente no existe, o sea, como no existe, no puedes enseñarlo. La cuestión que pusieron la Gomu Gomu, que era la fruta más característica y es la más característica de One Piece para explicarlo, ya que no tenían otra, y ahí pusieron, señalando a la fruta, datos de las Zoan. No es que te digan que la fruta es una Zoan, si tú lees la página pone, señala la fruta y pone Zoan y te explica que son las Zoan, es simplemente para que tú tengas una referencia. Esto no es un foreshadow de nadie, porque aparte que sí, que me parece bien que Oda tuviera pensado esto, y que estoy segurísimo de que sí, ya que hay otras referencias, esta en concreto no lo es, ya que sinceramente dudo mucho que Oda se encargue de la edición de los libros. O sea, me parece que Oda puede aportar los datos y tal, pero lo que es la edición, formación y todo, y diseño de las páginas, dudo mucho que se encargue Oda. Se encargará una persona capacitada. Oda entregará la información y la otra persona será la persona que lo dibujará. Y claro, al tener que hablar de las frutas Zoan, entiendo que para que nadie se pensara que quizás tenían una forma distinta, pues puso la Gomu Gomu de ejemplo, ya que si ponía la Barabara, mucha gente tampoco le iba a quedar muy claro, ya que no es una fruta que conociéramos el diseño. De hecho, ni me acuerdo el diseño de la Barabara, por lo cual, desmentido, que si podéis compartir este vídeo a más gente para que le llegue y que todo el mundo se quede claro de que esto no es así, me haríais un favor enorme, porque estoy bastante cansado de la desinformación. Es que si lees un poco eso ya te das cuenta, pero claro, es más fácil decir Goda y sacar visitas. Ya sabéis que yo soy el primero que se la chupa a Oda, pero hay que bajar un poco y no desinformar a la gente.